Para aceptarnos tal cual somos, tenemos que aprender a mirarnos. El espejo. Para vernos un poco más. Bueno, como les anticipábamos, vamos a hablar de energía, vamos a hablar de tarifas, pero también vamos a hablar de obras. Hacíamos un raconto de cuál había sido la situación este año en materia de tarifas y el porqué de la firma de este acuerdo y la novedad esta semana, que fue una novedad para muchas provincias, decíamos, porque bueno, suponían que se podía llegar a extender el acuerdo. Estamos con Juan Carlos Saldivia, él es presidente de la Dirección Provincial de Energía. Muy buenas noches, Saldivia. Buenas noches. Bueno, le debía la visita de hace un tiempo, pero bueno, justo sí. Coincidía que no estaba en Ushuaia. No estaba en Ushuaia, sí, habíamos hecho la invitación cuando precisamente el paquete de obras se había anunciado, ¿no? De los 200 millones de pesos. Eso tiene que ver con este acuerdo con Nación, ¿verdad? Sí, bueno, esto surgió el año pasado, en el mes de febrero, este año, perdón, sí. En el mes de febrero, cuando nos empezaron a citar a cada uno de los presidentes de los entes de cada una de las provincias, donde se termina resolviendo un acuerdo Nación-Provincia. Firmaron las 23 provincias, nosotros fuimos la provincia número 19 en firmar, y donde hicieron un otorgamiento fundamentalmente de lo que es el tema de 200 millones de pesos en obras. Nosotros lo distribuimos en 29 obras, dividida 3 en la ciudad de Tolwyn, 9 en Río Grande y las restantes en la ciudad de Ushuaia. Fue determinado sobre una base de una necesidad, pero esto fue una decisión política de la señora gobernadora y el vicegobernador, por lo cual bueno, nosotros fuimos el instrumento para realizar todo lo que es el desarrollo de obras. En este momento estamos terminando de adjudicar las obras. Yo calculo que no va a pasar más de 10 o 15 días que vamos a terminar con todo este plan. De hecho, esto fue algo nuevo para la provincia. Nosotros normalmente recibíamos 21 millones de pesos por el FDI, que era los que teníamos determinado en el manejo de obras. Al recibir 200 millones juntos, claro, esto es prácticamente hacer el manejo de 10 años, pero esto también sumado a lo que tenemos nosotros por el Fideicomiso Austral, es más, ya licitamos la obra de Andorra, la repotenciación, estamos por la apertura de la obra, creo que en los primeros días de diciembre, del Pipo, y bueno, y tenemos que determinar la firma de un convenio con la cooperativa eléctrica para el trabajo de reparación de una LM 2500 que está excedida en horas, está excedida en 50.000 horas. Es más, hace 2 días tuvo una parada, pero bueno, fue de noche, no fundamentalmente por el paso de horas, sino que bueno, fue un tema de relés, pero también puede ser que venga acompañado de esto, que también debería ser una adjudicación para hacerla en el cortito plazo, en los próximos días. Digo, 200 millones por el lado de este programa que se llama de convergencia de tarifas eléctricas y reafirmación del federalismo eléctrico, que bueno, fue sellado entre el gobierno de las provincias y el gobierno de la Nación. ¿Y cuánto más del fideicomiso? Digo, en obras, ¿cuánto hay hoy en ejecución? Bueno, nosotros en el presupuesto que tenemos de manejo son 200 millones por el convenio de convergencia. La obra de Andorra creo que terminó siendo la licitación en el orden de 60 y pico de millones, que es más, se firmó la preadjudicación, lo hice antes de viajar. Tenemos la obra del Pipo, que estamos en el orden de los 43, 45 millones de base. Ahí ya tenemos 100 más. 100 más, y tenemos 53 en la repotenciación de la turbina de Río Grande. Y aparte, bueno, tenemos nuestro presupuesto propio de lo que es el FST, que es el Fondo Compensador de Tarifas, y el FDI, que este año va a superar lo que teníamos presupuestado, porque hubo algunos aportes que realizó pagos Edenor y Edesur, y de hecho, bueno, acabamos de recibir las nuevas liquidaciones, así que calculo que vamos a estar en el orden de los 25 millones también propios para destinar lo que es el manejo de obras que venimos realizando. O sea, estamos hablando de una cifra aproximada de 400 millones de pesos, que, a ver, al vecino que nos está escuchando, ¿qué le va a permitir? Porque cuando presentaron las obras, por ejemplo, de estos 200 millones de pesos que se distribuyen en las 3 ciudades, también se hablaba de barrios y de posibilidad de nuevos medidores, digo, de gente que
va a comenzar a recibir el servicio. Sí. Nosotros tenemos una característica especial en Tierra del Fuego. Nosotros generamos, transportamos y distribuimos dentro de lo que es la Dirección Provincial de Energía, que esto lo hacemos en la ciudad de Ushuaia y Tolwyn, y en Río Grande la cooperativa realiza el mismo sistema. Fundamentalmente en las otras provincias generalmente el que genera es quien vende la energía de producto, después hay quien la transporta y está quien la distribuye. Bueno, nosotros tenemos todo ese conjunto. Por lo cual nosotros en este convenio de convergencia partimos no solo en el convenio de convergencia, sino también en lo del fideicomiso austral, que es lo que hicimos. Primero tenemos que garantizar lo que es la generación, esto que se hace, el recambio que tenemos en la cooperativa eléctrica, por lo cual eso va a tener una vida útil en el orden de 35.000 a 40.000 horas, o sea, 8.720 tiene el año, así que estamos hablando de un tiempo importante para una máquina de punta. Sí, porque digo, no se puede distribuir lo que no hay. Entonces, lo primero que hay que ver es cómo se genera, cuánto se genera, ¿no? Claro, esa es la base. Claro. Después, en lo que es Tolwyn, el día miércoles, si mal no recuerdo, o jueves, está la apertura para la adquisición de un grupo, que va a ser un grupo que va a ir en el orden de 1 megavatio 2 hasta 2, que bueno, tendremos la apertura en la semana que viene. Los fondos están, una parte está determinado por lo que es el fondo de convergencia y el faltante lo tenemos manejado sobre la base del FDI, por lo cual eso lo tenemos garantizado. Y con lo que respecta a Ushuaia, nosotros en este cortito plazo hemos terminado de reparar una turbina Siemens. El año pasado terminamos lo que es la reparación de la parte mayor de lo que es la Rolls Royce, y próximamente en estos días, que calculo que no va a pasar de 10 días, vamos a estar adjudicando la reparación de la otra máquina Siemens. Por lo cual, bueno, estaríamos cerrando lo que es la parte de generación en el... digamos, y estaría en condiciones, nosotros siempre, cuando cubríamos información de energía, estábamos como al filo de todo, había que hacerles el mantenimiento no se podía hacer en el tiempo preciso, porque si eso salía de generación, había problemas con el suministro. Digo, hoy, ¿cuál es la situación, por ejemplo, de Ushuaia en ese sentido? ¿Estamos muy limitados? O sea, no tenemos un gran sobrante, pero tenemos un manejo de reserva. Nosotros en este momento tenemos la máquina, la Rolls Royce, que estamos hablando de 26, 27 megavatios. Tenemos las dos Siemens, una reparada a cero y ahora vamos a realizar la otra, que son de 6 megavatios. Y después tenemos 4 máquinas de 3 megavatios, la Solar. Pero aparte... ¿Todas funcionando o algunas funcionando y otras digamos... Nosotros trabajamos sobre la base de que la Rolls Royce es una máquina de punta. Claro. Entonces después nosotros vamos adicionando lo que necesitamos. Pero también hay que tener en cuenta que sobre la base del sistema de delivery que tenemos 15 megavatios, casi 16, colocados en 3 turbinas solar, que nosotros cuando tenemos la necesidad ingresamos a generar, que esto es un convenio que se realizó hace varios años con el ARSA. Sí. Que en algún momento alguien lo criticó, yo creo que esto... Eso se iba a devolver en algún momento, pero... se ha prorrogado el convenio y creo que en el mes de abril vamos a estar viendo de cerrar sobre la base de, creo que son 2 o 3 años de continuidad. Yo creo que hubo gente que lo criticó este sistema y hoy hay que dar gracias a quien tomó la decisión. Pero en su momento, yo creo que estaba Lupiano en su momento cuando ocurrió esto, porque estábamos en una situación muy crítica, ¿no? Yo creo digamos, que eso vino a suplantar de algún modo aquello que, como usted dice, en función de esta distribución delivery, se ve qué es lo que se necesita, no había mucho rango de posibilidad. Yo creo que fue una decisión muy, muy acertada, ¿no? Y nosotros acá en Ushuaia tenemos una característica, que tenemos una máquina grande, que es la máquina de punta, y después vamos adicionando. La característica de... Ahora, usted, digamos, cuando dice la Rolls Royce y después vamos adicionando, estas tres, ¿están, digamos, también para adicionar a las que ya tiene la Dirección de Energía? Sí, nosotros, por ejemplo, bueno... ¿Qué capacidad de adicionar hay por fuera de la Rolls Royce hoy, operativamente? Y tenemos operativamente las otras 2 máquinas Siemens, que en realidad son componentes de GT de 6 megavatios, tenemos 4 Solar de 3 megavatios, y bueno, nosotros vamos regulando en base a la necesidad cuando ingresamos con el sistema de delivery, que cada una de las máquinas es de 5 megavatios, 5.1, 5.2. Entonces, bueno, tenemos... En total serán 50 megavatios, suponiendo que funcionen todas, más o menos. Sí, estamos un poquito más arriba. Pero bueno, Ushuaia tiene una característica diferente a Río Grande. Por ejemplo, Río Grande tiene 4 máquinas grandes. Estamos hablando de la repotenciada, que esto se hizo hace 2 años.
la otra LM2500, que es la que tiene que ingresar para realizar el recambio fundamentalmente de lo que es la parte de motor y partes calientes. Y después tienen dos Fiat TG16, que yo siempre digo que son dos Ford Falcon. No, claro. Son totalmente ineficientes, pero totalmente confiables. Doblemente. Saldivia, y ¿cuál es el consumo, por ejemplo, en la ciudad de Ushuaia? Decimos, tenemos un máximo de más de 50 megavatios. Pero, ¿cómo es el consumo? En Río Grande, quizás a lo mejor con una situación de la industria, supongo, debe haber un consumo diferente, un comportamiento diferente a la ciudad de Ushuaia. ¿Cómo es eso? Sí, de hecho, Río Grande ya tiene de partida un consumo importante con respecto a la diferencia de Ushuaia. Ellos deben estar sobre la base de 20-25% por encima de lo que se consume y la generación de lo que es la ciudad de Ushuaia. Ellos llegaron a tocar en el invierno, si mal no recuerdo, 46-47 megavatios, por lo cual están en una situación diferente y económicamente complicada, porque si ellos, las dos máquinas eficientes que tienen, las dos LM2500, una potenciada y la otra no, supera eso, por ahí para vender un megavatio tienen que entrar en el sistema con una TG16, que en realidad es un costo importante. Yo siempre digo que en energía, todo lo que es el manejo de energía, el costo de la energía en pico es totalmente diferente al manejo de valle. Es decir, que es más conveniente tener pequeños generadores, digamos, para adicionar. Sí, yo creo que en materia de costos, en la próxima decisión política que se vaya a tomar, porque también es una decisión técnica y política, yo creo que la ciudad de Ushuaia necesita una máquina más de punta, y en Río Grande yo lo distribuiría sobre máquinas de base más chiquitas. Y en cuanto a consumo en Ushuaia, ¿de qué consumo hablamos, por ejemplo? Y estamos hablando, bueno, tuvimos picos de 36, 37, cerrando lo que el tema del invierno, pero bueno, por ahí el consumo nuestro es un poco más estable. En Río Grande depende mucho más de lo que es el tema de la industria, el funcionamiento. Nosotros tenemos una industria plástica acá importante, que tiene un consumo de 4 megavatios y medio, 5, que es un consumo importante. Río Grande tiene 4. Entonces su consumo en las plásticas fundamentalmente es alto. Es alto. Hablamos, usted dividió en 3 pasos esto, ¿no? En esto es lo que tiene que ver con la generación. ¿Qué pasa con la distribución? Y ahí vamos a los medidores, a los barrios, a las nuevas urbanizaciones, a la posibilidad de acceder al servicio y de poder darlo, ¿no? Bueno, yo creo que en el segundo paso, que es cuando estamos hablando de transporte, podemos dividirlo lo que es en la ciudad de Río Grande. Se está ejecutando una obra de la salida de Usina hasta Chacra 2, es una línea en 33, es la primera vez que Río Grande va a trabajar en una línea de 33, que esto haría facilitar lo que es el tema del transporte, inclusive con algunos mejoramientos en otros sectores sobre la base de lo que son seccionadores, transformadores, eso sobre la base de la ciudad de Río Grande. En Ushuaia, sobre la base del transporte, estamos realizando la repotenciación, bueno, es la obra que acabamos de licitar de Andorra, estamos licitando en los próximos días la del Pipo, también que son 2 salidas de línea de 33, que esto nos va a facilitar lo que es el tema de transporte. Con respecto después partimos sobre la base ahora de la distribución. En la ciudad de Río Grande, bueno, estamos todo sobre lo que es la parte de la margen sur. Prácticamente vamos a terminar en un 70-80% del mejoramiento, es más, las obras están muy adelantadas, inclusive ha cambiado mucho, hemos incorporado lo que es alumbrado público de una forma importante en esos lugares que tenían una oscuridad importante. Después, cuando vamos a lo que es la parte de Ushuaia, bueno, tenemos toda una serie de obras, acabamos de realizar las aperturas en 3 etapas. Dos banderas, Las Reinas, La Cima, Andorra, Escondido, Obrero, bueno, lo Centro. que es Andorra, acabamos de realizar la apertura de los 3 sobres, vamos a hacer la distribución en baja. En esto también tenemos que ser conscientes de que tenemos que decirle a los vecinos que por ahí van a tener toda la distribución de energía, pero hasta que no terminemos la obra de potenciación, eso no se va a poder energizar. Pero bueno, lo que vamos a hacer, hoy tenemos los fondos disponibles, por lo cual no sería algo racional mantener todo lo que es el tema de materiales. O sea, vamos a realizar la obra y después vamos a necesitar potenciarla, que es con la obra que también acabamos de licitar. ¿Y qué tiempo lleva la potenciación? Digo, porque quien le va a llegar en el medidor va a decir, y bueno... Tiene una base de 10 meses. Yo creo que, bueno, las empresas que trabajan en esto, fundamentalmente su negocio es acortar los plazos. Yo creo que van a tratar... Bueno, pero estamos hablando del 2015, Saldivia. Es decir, tanto cualquiera de estos 3
pasos, digamos, y sectores en donde intervienen, no son obras de largo plazo. No, es más, la señora gobernadora lo dijo en la conferencia, no estamos, cuando se habló de que estamos diciendo de que vamos a dejar un proyecto energético por 10 años, no es que vamos a demorar 10 años en hacerlo. O sea, va a quedar efectivamente ejecutado. Sí. Eso nosotros es en el plan de convergencia, la aspiración mía es a mediados de abril tener las 29 obras terminadas en la provincia. En función de estos 200 millones del plan de convergencia. En función de estos 200. Y después, bueno, sobre el proyecto de inversión de repotenciación de Andorra y del Pipo, es una obra de gran necesidad y de gran desarrollo, por lo cual, bueno, nosotros estamos realizando el acompañamiento de esto y yo creo que, bueno, esto en el cortito plazo se van a ver los beneficios. Con respecto a todo lo que hace a los barrios que no manteníamos un sistema regular, bueno, estamos, de hecho, hemos cerrado todo lo que es el tema de mensuras y premensuras en Río Grande. Estamos trabajando con la Municipalidad de Ushuaia también para tener los últimos lineamientos y poder dejar desarrolladas las obras. Y con respecto a Tolwyn tenemos 2 obras, una concentrada en 4 partes, que va a beneficiar en el orden entre 400 y 500 usuarios que vamos a poder determinar la energía, y después tenemos una obra que va hacia el Cerro Michi, es una obra de casi 7.000 metros en línea de media tensión, que son todos emprendimientos de productores. Bueno, estamos terminando de trabajar con el intendente sobre la traza y algunas aperturas que tenemos que hacer, pero bueno, estamos realizando, es más, está la apertura creo que para la semana que viene de la obra y fundamentalmente para el acopio de materiales. Decíamos, bueno, la buena noticia es que los anuncios hoy empiezan a concretarse, digo, y son todas obras anunciadas que pueden terminar, o por lo menos esa es la intención, el próximo año. Es decir, son de corto plazo, si se quiere, ¿no? Digo, ¿qué pasa ahora? Porque ese plan de convergencia vence el 31 de diciembre y las tarifas quedan liberadas. Recordemos que cuando se firma este acuerdo por parte de la provincia, hubo que retrotraer tarifas que ya habían sufrido un aumento del 17%, que era un proporcional que estaba previsto para este año. Que se iba a realizar el aumento en el mes de febrero, claro. De hecho se aplicó y después, bueno, se retrotrajo. Se congelaron las tarifas. Pero, bueno, usted estuvo en la comisión de presupuesto y cuando expuso el presupuesto dijo, bueno, todos suponemos que esto va a continuar un año más, pero se nos van a complicar las cuestiones en función de los costos. ¿Qué pasa ahora? ¿Cómo fue? ¿Cómo se enteraron? Porque esto es una información reciente del Gobierno Nacional de liberar, ¿no? Estábamos en una reunión en la ciudad de La Rioja, donde sesionó el Comité Ejecutivo del Consejo Federal, del cual Tierra del Fuego tiene la presidencia de la Patagonia. Somos 5 zonas y 1 electo. Y bueno, luego terminada la reunión nos enteramos de los anuncios que habían sido realizados sobre el tema de liberación de tarifas. Yo creo que, bueno, nosotros tenemos un concepto... Y agarraron la calculadora inmediatamente. No, nosotros tenemos un concepto por ahí diferente de lo que es el manejo del cuadro tarifario. Nosotros tenemos tarifas plenas. En las demás provincias, lo del tema que tienen subsidios, por lo cual en el anuncio se habló eliminación de subsidios y llevar tarifas a manejos reales. En realidad lo que decía el acuerdo es que se dividía el país en 8 regiones y había como... Nunca se realizó las 8 regiones porque, bueno, eso es un tema muy técnico. Sí. Cuando uno habla del pass-through, que es lo que generalmente es el costo de la generación y lo que uno compra energía, después tiene el transporte, pero después va al VAT, que es el valor actualizado de lo que es el cuadro tarifario, de lo cual en eso debería llevar un porcentaje de lo que es el proceso de inversión. No está dado eso y yo creo que uno de los graves problemas que tenemos lo tenemos en Capital Federal y Provincia de Buenos Aires. Ahí iba, porque digo, esta suerte de división en 8 regiones tenía, digamos, varios objetivos. Uno era, bueno, congelar los precios, quizás a lo mejor con la intención del gobierno de tratar de frenar un poco la inflación, cosa que evidentemente no se pudo, sí, bueno, porque después hubieron otras tarifas que aumentaron. Por ejemplo, entonces... en las regiones, que esto fue una discusión, uno de los manejos de regiones era una parte que estaba, era San Luis, La Pampa, Córdoba y Santa Fe. Claro. Y por lo cual son 4 realidades distintas. O sea, nosotros acá una diferencia de 200 kilómetros con Río Grande, la realidad del cuadro tarifario de ellos no es la realidad nuestra. No es igual, ¿no? Entonces podemos establecer que, qué sé yo, en el caso de Córdoba, tienen 206 cooperativas. Claro. Entonces uno agarra y dice, de acuerdo a la concentración, no es lo mismo una cooperativa que tenga una concentración de usuarios que una cooperativa rural.
Entonces, es más, en el convenio hablaba en su momento que inclusive hasta un reconocimiento, si mal no recuerdo, del 18% a los cuadros tarifarios de lo que es el manejo de cooperativas. Pero indudablemente Entre Ríos, un buen ejemplo, tiene cooperativas, qué sé yo, como por ejemplo Gualeguaychú, que las tiene concentradas y tienen una gran cantidad de usuarios, pero resulta que haces 100 kilómetros y tenés una cooperativa rural que tiene 20 usuarios. Es muy difícil, digamos. muy Lo difícil. que pretendieron hacer fue difícil después de Sí. ejecutar. Saldivia, y concretamente, ¿qué va a pasar con las tarifas acá en Tierra del Fuego? Seguro aumento va a haber, digo. Bueno, nosotros hay tenemos que una ser- retrotracción de tarifas que fue del 17% Sí. en Ushuaia, del 29% en En Río Río Grande, Grande. que eso lo tenemos aprobado por audiencia pública. O sea, que eso ya está del vamo, un Eso 17. podría ser aplicado el día 2 de enero, pero yo creo que en esto todavía lo que tenemos que hacer, yo de hecho sin conocer esto di instrucciones de manejar todo lo que es el proceso del cuadro tarifario de lo que ocurrió del 1 de enero hasta la fecha. Dejándole ese 17% que teníamos de análisis anterior, pero bueno, yo creo que hoy hablar de números, de aumentos es demasiado prematuro. Yo creo que en esto hay que ser responsable, hacer un análisis puntual. Yo creo que cuando las tarifas no dan, hay dos variables de ajuste, que es fundamentalmente lo que es el mantenimiento y lo que es la inversión. De hecho, también tenemos que entender que nosotros una parte del cuadro tarifario de lo que podíamos manejar sobre la base de estas dos variables vino acompañado por una decisión política del gobierno de la provincia de ingresar en lo que es el sistema de convergencia. Por lo Pero cual, convino, digamos, ¿no? Claro. Porque 200 millones de pesos en inversión le generó a la provincia, bueno, un estado de situación Por eso, diferente. por ¿no? eso yo digo que también el manejo del análisis de la tarifa también es diferente, porque Y- nosotros vamos a llegar con un parque de generación reparado, con un sistema de Y transporte. eso puede influir en los costos. Eso influye de que nosotros no necesariamente tengamos que trasladar absolutamente todo lo que es el proceso de mantenimiento y de inversión. Por eso yo digo que hoy hablar de porcentajes es prematuro. Es prematuro, pero cuanto menos el 17 está aprobado y podría aplicarse a Eso partir de enero. se podría aplicar, pero lo que vamos a hacer es realizar un estudio general. Antes, Sí. no hay una decisión ya tomada en firme sobre Esto es eso. muy nuevo. Muy nuevo. Yo, de hecho, había dado instrucciones hace 30 días que empiecen a trabajar sobre esto. Se lo manifesté también a la cooperativa eléctrica para saber dónde estábamos parados. Pero bueno, esto llevará un proceso que yo calculo que 10, 15 de diciembre estaremos más o menos En condiciones. sentados con un proyecto para sentarnos a discutirlo, ni siquiera a definirlo. Saldivia, muchas gracias por haber venido. No, gracias. Hacemos la pausa.